Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Velázquez Ibarra Víctor Manuel del equipo 3OC y este va a ser la tarea del video que hablaré sobre vectores cardíacos. Como una breve introducción tenemos dos imágenes, en esta imagen dividida en dos, el sistema exaxial y el sistema precordial, donde el sistema exaxial va a contar con 6 derivaciones así como la precordial. Estas derivaciones del sistema exaxial van a ser la 1, la 2 y la tercera, AVL, AVF y AVR, mientras que para el sistema precordial van a ser desde V1 hasta V6 y como se puede observar en la imagen tenemos diferentes ondas, aunque algunas puedan tener algunas similitudes, se puede lograr observar que estas tienen deflexiones tanto positivas como negativas. Estas van a variar de acuerdo a la derivación que se le requiere estudiar. Asimismo, debemos de recordar que el corazón siempre se activa desde las aurículas hasta los ventrículos. Como tal, vamos a ver que estos vectores van a ocasionar las diferentes ondas. Ahora vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué es un vector? Pero para responder esta pregunta tenemos que estudiar a fondo, a un poquito general, lo que es la actividad de la activación eléctrica del corazón. Como ya se mencionó en la diapositiva anterior, los primeros componentes que se activan van a ser las aurículas, por lo que cada miocardiocito se va a despolarizar. Entonces, al momento en que se despolariza, cada uno nos va a dar una dirección y sentido formando un vector. Y cada miocardiocito de las aurículas, así lo mismo va a pasar pero con los ventrículos. Sin embargo, va a ser imposible poder contar con cada uno de estos, ya que se va a necesitar el electrodo que va a captar y registrar por medio de ondas tanto la actividad eléctrica del corazón como los vectores de las aurículas y los ventrículos. Ya que sabemos esto, podemos dar una definición del vector. Esta se define como la suma de toda la actividad cardíaca y el potencial eléctrico que genera el flujo de corriente. Asimismo, es importante saber que estos vectores son segmentos de recta que representan diferentes características que se le van a analizar. Por ejemplo, la dirección. Esta dirección de las ondas pueden ir de arriba, abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. La magnitud que nos habla más que nada sobre el tamaño del vector, la longitud, la polaridad y el sentido de esta actividad eléctrica es lo que debemos de estudiar en un vector. Ya hablando sobre su polaridad de estos vectores, tenemos que tener en claro que hay tanto uno negativo como uno positivo. Podemos decir que la cola de este vector va a ser negativa y la cabeza de este vector va a ser positiva. Ahora, si tomamos como ejemplo con esta derivación que normalmente va a ser la derivación del electrodo que nos va a dar la derivación 2, está viendo la cabeza del vector, lo que nos indica que hay una depresión positiva en el electrocardiograma. Sin embargo, si se encuentra con una derivación que está arriba o que está tocando o mirando, mejor dicho, mirando hacia la cola de este vector, nos va a dar una deflexión negativa como se va a mostrar aquí en el electrocardiograma. Pero aquí hay una derivación que que se muestra una doble deflexión, ya que pudo observar tanto la cabeza como la cola del vector. Y ahora vamos a lo siguiente, ¿cómo es que se forman estos vectores? Esto se da gracias a la despolarización, formando así los diferentes vectores cardíacos. Es importante mencionar que esta despolarización, de acuerdo a los vectores, siempre va a ir del endocardio hacia el epicardio. Y para en esta imagen, la formación del vector de la onda P va a comenzar con el nodo sinusal, como podemos observar aquí en la parte de arriba de la aurícula, va a ser el nodo sinusal, activando las aurículas en cuestión de milisegundos. Esta activación auricular da un vector hacia la aurícula derecha, que podemos observar aquí con el vector amarillo, y hacia un vector hacia la aurícula izquierda, dando un resultante que es en sí ya el vector de la onda P, que es la verde. Esta despolarización de las aurículas, donde en el cardiograma se pone con una deflexión positiva en la derivación 2, en esta parte, como lo habíamos mencionado en la imagen anterior, en la derivación 2 va a ser positiva, ya que se encuentra en contacto, por así decirlo, con la cabeza de este vector y formando así la onda P.
En cuanto a cómo se va a ver representado en el electrocardiograma, va a ser dependiendo a la derivación que se encuentre este vector. Como podemos observar aquí en la imagen, aquí está el vector verde, que es el vector verde, en sí lo que genera la onda P. Y de acuerdo a sus diferentes derivaciones, por ejemplo, en AVL, como está en contacto con lo que es en la cabeza, principalmente del vector, nos la vamos a encontrar tanto positiva. Tanto la derivación 1, 2 en la AVF y la 3 se van a encontrar en una deflexión positiva. Sin embargo, como AVR se encuentra en contacto primero con lo que es la cola, va a salir una deflexión negativa. En cuanto al sistema precordial, tenemos que en la derivación V1 se puede encontrar una doble deflexión. Como ya les había mencionado, se va a encontrar primero con la cabeza y luego con la cola de este vector. En V2, V3, V4, V5 y hasta V6, estas van a encontrarse positivas. Dejando de lado las aurículas, ahora vamos a ver cómo es que se generan los vectores del complejo QRS, es decir, el cómo es que se van a generar o activar los ventrículos. Estos se van a activar principalmente por el centro, en primer lugar por el centro, que se va a encontrar de color azul, y este se va a despolarizar en dos partes, tanto derecha como hacia abajo. Después de este se va a despolarizar hacia ambos ventrículos al mismo tiempo, que se van a encontrar en color rojo. Sin embargo, debemos de ser ser perspicaz, porque aquí ocurre un evento muy interesante. Dos eventos principalmente. El primero es que prácticamente los vectores que se forman de los ventrículos van a estar en lados opuestos, es decir, que los del ventrículo derecho van a mirar hacia el lado derecho y los del ventrículo izquierdo hacia el lado izquierdo. Y en segundo tenemos que el ventrículo es más grande que el derecho, nada más. Finalmente tenemos la activación, que es de la base del corazón, que se va a encontrar en color amarillo con vectores señalando hacia arriba. Ahora sí vienen como tal los vectores. En primer lugar tenemos lo que es el vector septal, que puede tener dos partes: el S1, que es de color azul, y la S2, que es de color azul más tenue, teniendo una deflexión negativa de 2, porque para otras derivaciones puede ser positiva. Eso lo mencionaré a continuación. Después tenemos que se activa el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, y como el vector y el ventrículo son grandes, se obtendrá una deflexión positiva grande. Su magnitud de este vector va a estar grande. Después tenemos en sí la activación del vector del tercer vector, que es el vector de la base, que apunta hacia arriba y para atrás. Pero como la derivación 2 está viendo primero hacia la cola y luego lo que es a la cabeza, es lo que se toma como ejemplo en la mayoría de los ejemplos. Está viendo primero lo que es la cola, lo que va a tener una deflexión negativa, dando así la acción de estos tres vectores formarán el complejo QRS. Como se puede observar, primero va a ser la del vector septal, va a formar lo que es la onda Q, el segundo vector va a formar lo que es la onda R, y el tercer vector, que es el vector de la base, va a formar la onda S. Asimismo, debemos de saber que existen otros tipos de complejo QRS que se pueden encontrar en el electrocardiograma. Así tenemos que dejar en claro lo siguiente en cuanto a este complejo: siempre que una onda es pequeña se debe escribir con la letra minúscula, pero si la onda se encuentra más grande, esta se debe de escribir con lo que es una letra mayúscula. Aquí podemos tener diferentes ondas donde nos podrían llamar la atención van a ser la onda QS, que son las ondas normalmente patológicas y que las vemos principalmente infartos crónicos hacia el miocardio. Las ondas RSR', esta es cuando se repite una onda. Entonces al momento en que se repita una onda, se pone lo que es una comita hacia arriba para declarar o para indicar que está repetida esta onda. O también nos indica la R mellada. Esta R mellada como tal no baja hasta ser negativo y vuelve a ser positiva, donde la podemos encontrar en algunos bloqueos. Y ahora sí, como
como tal vamos a ver cómo se van a formar estos complejos QRS dependiendo a la derivación que se va a encontrar y también dependiendo al sistema. En cuanto al sistema exaxial se puede encontrar de la siguiente manera. Para la onda Q, el vector septal, que es el azul, en las derivaciones 1, 2, 3, AVL y AVF se van a encontrar con una deflexión negativa, mientras que en la derivación AVR va a ser negativa. ¿Cómo se puede observar? Aquí. Va a ser negativa, hacia arriba. Digo positivo, va a ser hacia arriba positiva, perdón. Y para la onda R, que es el vector de la pared libre, es de color rojo, tenemos que tanto en las derivaciones 1, 2, 3, AVL y AVF se va a encontrar positivas, mientras que en la derivación AVR se va a encontrar negativa. Para la onda S, que es el vector de la base que se encuentra de color amarillo, van a ser tanto en las derivaciones 1, 2, 3, AVL y AVF se va a encontrar con una deflexión negativa, mientras que en AVR se va a encontrar con una deflexión positiva. Normalmente va a ser como, en la mayoría de casos va a ser la que siempre va a llevar la contraria, por así decirlo. En el sistema precordial podemos encontrarlo de la siguiente manera. Para la onda Q, que es el vector septal, va a ser de V1, V2 y V3, va a tener una deflexión positiva. Sin embargo, como les había mencionado, que este vector tiene dos vectores, podríamos encontrarla un poquito diferente en comparación con las otras, que V1 y V2, que se podría encontrar un poquito más grande, como se puede observar. Aquí en V1 y V2 se puede encontrar de la misma manera, pero un poquito más chiquito en comparación con V3, que se encuentra más grande. Nos menciona también que podríamos encontrarlo en V2 y en V4, pero es como que muy raro encontrarlo. Mientras que en V4 hasta V6 tiene una deflexión negativa. Para la onda S, que es el vector, no, perdón, para la onda R, el que es el vector de la pared libre, que se encuentra en color rojo, aquí va a tener un poquito de diferencias. En V1, V2, V3 va a tener una deflexión negativa, mientras que en V4, V5 y V6 esta deflexión va a ser positiva. Y ya para finalizar en cómo se puede encontrar en el electrocardiograma, para la onda C, el vector de la base en V1 y V2 solamente va a tener esta deflexión positiva. Como se puede observar, apenas en V1 se pudo completar esta deflexión, mientras que V2 ya prácticamente no se encontraba, pero a partir desde V3 hasta V6 esta deflexión va a ser negativa. Ahora veamos cómo es la actividad cardíaca para formar el vector de repolarización, que éste participa en sí en la creación de la onda T, donde estas células principalmente, como dice la repolarización, van a recuperar su carga negativa, y que una característica principal de la repolarización es que va desde el epicardio al endocardio. Sin embargo, este vector apunta hacia el epicardio por una isquemia fisiológica que existe dentro del endocardio. Es decir, que esta isquemia fisiológica se puede entender como cuando el corazón está latiendo, pero en la fase de sístole hay un momento en que no se perfunde adecuadamente el endocardio. Por lo tanto, en ese instante el tejido que no es funcional no se va a realizar una buena repolarización. Por lo tanto, la onda T es positiva. Aquí, como podemos observar, en vez que la onda T vaya, la cabeza de la flecha vaya hacia acá, la flecha va a ir hacia este lado, lo que se conoce como el vector de repolarización, formando así la onda T. Bueno, aquí tenemos antes que mencionar cómo es que se encuentran las ondas P en las diferentes derivaciones. Es importante mencionar que aquí se activan primero los ventrículos y luego viene lo que es en sí el vector de la repolarización de la onda T. Bueno, del vector de la repolarización, y que este va a formar la onda T. Este vector va a apuntar hacia abajo, hacia afuera y un poquito hacia la izquierda. Entonces tenemos que para el sistema exaxial este vector va a ser positivos tanto en las derivaciones AVL 1, 2, AVF en 3 y ya. Sin embargo, en AVR se va a encontrar con una deflexión negativa.
Pero para el sistema precordial, la única que va a tener una deflexión negativa va a ser V1, mientras que V2 hacia V6 va a tener una deflexión positiva. Y así es como estos vectores van a formar todas las ondas que se generan en el electrocardiograma, y dependiendo de su vector, y dependiendo del vector, tanto como de la derivación, van a tener diferentes características que pueden ser con deflexiones positivas, deflexiones negativas, que pueden ser ondas muy grandes, ondas muy pequeñas, y así podemos saber en qué momento se está anormal en alguna derivación o en qué momento se encuentra normal nuestro paciente. Y hasta aquí fue toda la presentación.